nos encontramos ahora con Eduardo Painevilo. Él es abogado, fue el abogado querellante de la familia Lemun. También es abogado de CITSUR, ¿sí?, quienes estamos convocando esta actividad, y quien nos va a traer o nos trae a nosotros un análisis de la situación jurídica del caso Lemun. Enseguida le vamos a dar la palabra a Mirna Villegas. También yo ya había hablado de ella al inicio. Ella es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. También miembro de CITSUR, y que nos va a presentar, ¿cierto?, también un trabajo acerca de la ley Naín Retamal y su aplicabilidad en el caso Lemun. Así que te dejo a ti, Eduardo, primero, luego Mirna. Idealmente nosotros, en términos de la metodología del encuentro, habíamos pensado en un espacio de 20 minutos para cada uno. Luego vamos a abrir la palabra, ¿no?, para cada uno de ustedes que quieran comentar, ¿cierto?, preguntar el trabajo que nos van a presentar Eduardo y Mirna. Y finalmente vamos a cerrar la actividad con la participación de invitados recientes que se nos sumaron a la actividad y que agradecemos mucho también su gesto, que son la poeta Rayén y Ronnie, que van a hacer ahí, entiendo, una fusión artística. Y por último tenemos también un pequeño espacio de misagún al finalizar para que se queden todas, todos y todes. Eso, Eduardo. Felei Peñi. Mari Pupeñi, Pulamien, Compu Buenú y Compuché. Yo soy Eduardo Painevilo. Hartos me conocen de los que están aquí, por lo menos en la primera fila. Algunos no me conocen. Soy abogado del Centro de Investigación y Defensa Sur. Y primero que todo, saludar a la familia del Peñi Huaychafe Alex Lemun. Muy agradecido de que estén aquí compartiendo con nosotros. Hemos organizado esto en conjunto con ellos. También a la familia del Peñi Camilo Catillanca, a la familia del Peñi Matías Catrileo. Entiendo que también está la familia del Peñi Pablo Marchand, que puede saludar afuera a Suñuque. También está la familia aquí del preso político Joaquín Millanao, condenado injustamente a una pena excesiva por parte del Estado. Y saludarlo a todos, a todas, contarles que CITSUR llevó este caso adelante por dos abogados, Sebastián Saavedra, quien, bueno, quizás algunos de ustedes lo conocen o muchos de ustedes lo conocen, abogado fundador de CITSUR, y quien les habla, Eduardo Painevilo. Pero también detrás de este caso y detrás de todo lo que se ve en CITSUR, porque a veces para los que ven redes sociales o los que nos siguen en Instagram o en otras plataformas, aparecen los abogados hablando, pero también como en este tipo de actividades y también en el trabajo del día a día del equipo CITSUR está la gente de la unidad de estudio, que también, bueno, está Fabien Leboniek, que en este momento no está acá, está en Francia, pero también reconocer su trabajo, a Vladimir, que también es parte de la unidad de estudio, a la unidad de extensión y comunicaciones, que también siempre está preocupada de poder difundir las actividades y el trabajo que se hace en CITSUR. El área psicosocial también, tenemos a la compañera Marlene. Y bueno, cómo dejar de nombrar al Peñi Pablo Ortega también, que está aquí acompañándonos, miembro honorario de CITSUR. Estábamos muy contentos como CITSUR de poder compartir este espacio entre nosotros, entre gente que nos conocemos. Hay cara nueva, evidentemente, que viene a escuchar la historia de los Peñi, la historia de la vivencia de cada uno, de la gente del Liceo Huanglén, que entiendo que ya se tuvieron que ir, no están aquí, no los veo. También está el Peñi Rodrigo Pizarro, que también es un defensor de Peñi Mapuche. Así, un montón de gente, Christopher, si se me queda alguien, bueno, la Morín y la Amanda, que son parte de extensión, de Yanira y el área civil allá. Todos los chiquillos de CITSUR, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes y hoy día me tocó la misión de hablar porque justamente me tocó a mí, junto con Sebastián, tramitar este caso y contarles un poco cómo fue este proceso, porque hay una parte que CITSUR no vivió, que es la primera parte de este juicio donde se tuvo que finalmente llegar a instancias internacionales para poder lograr que el Estado reconociera su responsabilidad por no aplicar justicia de manera correcta.
Hubo un juicio, en principio, un juicio en justicia militar, más o menos como lo que nos contaba la mien Catalina Cachileo, pero también en ese juicio también se determinó que, y todas las pruebas apuntaban a que el carabinero que disparó el arma, en definitiva lo había hecho de una manera antirreglamentaria y finalmente en una posición donde él sabía que necesariamente las consecuencias de su actuar, de su disparo, de cambiar de municiones, iba a provocar la muerte de alguna persona, en este caso de Alex Lemun. Eso quedó determinado en justicia militar, sin embargo, la Corte, en este caso también compuesta por militares finalmente, y luego la Corte Suprema, confirmaron el sobreseimiento temporal de esta causa que finalmente permitió esa impunidad por tantos años. Pero aquí quiero detenerme y recalcar que finalmente fue la familia de Alex Lemun, el Peña Edmundo, la Lamien Sonia, todos los hermanos del Peña y Alex, quienes no cesaron en su búsqueda de justicia y fueron a las instancias internacionales, en específico a la Comisión Interamericana. Y trataré de ser lo más breve posible en esto, pero finalmente la justicia internacional está compuesta por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Este caso nos llegó a la Corte. ¿Por qué? Porque el Estado de Chile reconoció su vulneración a los derechos humanos, al derecho a las víctimas, al derecho de una investigación justa, una investigación objetiva, también la vulneración a los derechos del niño y, en definitiva, el acceso a la justicia en general. Y gracias a eso, a la búsqueda de justicia por parte de la familia, es que finalmente esta causa se reabrió y se investigó la justicia civil. Cuando digo la justicia civil, digo la justicia que investiga a cualquier persona que comete un delito. Y esto fue desde el año 2002 hasta el año 2017. O sea, hay un espacio de tiempo muy, muy grande donde la familia finalmente estuvo en constante lucha contra el Estado directamente en instancias internacionales, tratando de demostrar que aquí se había cometido una injusticia. Y luego de eso, bueno, la causa se tuvo que reabrir la investigación y la Comisión Interamericana en conjunto con el Estado de Chile dijeron, bueno, para hacer justicia lo que vamos a hacer es reabrir este caso, vamos a investigarlo nuevamente, vamos a hacer todo lo que corresponda para determinar si es que efectivamente hubo o no una responsabilidad de parte del carabinero. Aclarar, la Corte o la Comisión Interamericana en este caso dijo, y también con lo que se estableció en el acuerdo con el Estado de Chile y lo que también finalmente terminó mandatando la Corte Suprema fue que se investigue este caso, que se investigue correctamente, no que se condene a una persona, no que se diga que el carabinero fue el asesino, no, que se investigue. ¿Eso que conllevó? A que la Fiscalía de Derechos Humanos tomara este caso, empezara a investigar y finalmente lo hiciera de manera correcta. Eso era, repetir las diligencias que se habían hecho. Se repitieron muchas diligencias. Se analizó nuevamente el arma, se hizo estudios balísticos. ¿Y la conclusión cuál fue? La misma que había, a la cual se había llegado en la justicia militar, previo obviamente a este sobreseimiento, obviamente, donde se dice que efectivamente el carabinero es responsable. Es decir, se confirmaba lo que ya se había dicho 17 o 18 años atrás, y que finalmente la Corte Marcial y la Corte Suprema terminaron por desechar esa teoría y finalmente dejar al carabinero en libertad y de manera totalmente impune, sin haber pagado un día de cárcel por haber asesinado a Alex Lemun. Y en ese momento es que la familia de Alex Lemun se acerca al Centro de Investigación y Defensa Sur y logramos entablar una relación laboral que afortunadamente hoy día es más que una relación laboral. Nosotros como parte de CITSUR lo sentimos también, obviamente. Peñis, Lamien son hermanos, hermanas y amigos del equipo de CITSUR, donde se pudo recorrer también el difícil camino de la justicia acá en el Estado de Chile, en el interior. Se realizó un primer juicio donde se mostraron todas las pruebas, al igual que se había hecho anteriormente, pero esta vez de manera pública, en una audiencia donde todo el mundo podía verla, donde se pudo ver la prueba, donde la familia fue escuchada, cuestión que nunca antes había ocurrido, nunca un juez se había sentado
o en este caso 3 jueces, a escuchar el relato de los Peñi, del hermano, de la familia, y eso en definitiva es también una forma de entregar justicia. Pero finalmente, ese juicio, a pesar de haber sido un juicio donde se demostró la culpabilidad del carabinero, se terminó condenando al carabinero a 3 años de pena, y que finalmente por la prisión preventiva que tuvo en su momento y por haber cumplido una pena privativa de libertad en su domicilio, arresto domiciliario que se le llama, se le dio por cumplida. Es decir, el tribunal de Angol dijo: él es culpable, pero le vamos a dar 3 años, ya cumplió 3 años, para la casa. Se acabó el caso y se cierra. Afortunadamente, la Fiscalía, al igual que nosotros, entendió que esto no era correcto, y por lo tanto se recurrió de nulidad. Nulidad que fue acogida por la Corte de Apelaciones de Temuco, y finalmente se realizó un segundo juicio. Este juicio que se realizó el año pasado. Juicio que nuevamente demostró exactamente lo mismo que todos sabíamos. Lo mismo que habíamos escuchado, lo mismo que se había investigado en el año 2002, que se volvió a hacer la investigación en el año 2017, en el año 2022 se volvió a demostrar que el carabinero era culpable. Esta vez, afortunadamente, con una pena un poco mayor, que si bien no satisface obviamente los estándares que se requieren actualmente por una cuestión de aplicación de normas de manera que no puede ser retroactiva, es decir, se aplica la norma del año 2002, se le condenó una pena de 7 años. Pero, en definitiva, restando los años que ya había cumplido y los años que restan en una prisión. ¿Ya? Entonces, el carabinero en este momento, él se encuentra privado de libertad, pasó por Punta Peuco, actualmente está en Colina 1, hay intentos de movimientos del carabinero, existe una intención del carabinero en este momento de revisar su sentencia a través del caso de la ley Naín, que, bueno, Mirna nos explicará más a profundidad de aquello, pero lo importante y lo que nosotros queremos como Centro de Investigación y Defensa Sur, y también lo comentamos con la familia, es contar y comunicar públicamente que la sentencia y el juicio por el caso de Alex Lemun está firme y ejecutoriado. Hay una sentencia que establece que el carabinero es responsable, que lo condena a 7 años y en este momento le está cumpliendo. Él en este momento está haciendo algunos movimientos jurídicos, pero que no permiten hacer un nuevo juicio, no permiten revisar las pruebas. Es solamente que gracias a los legisladores, a los diputados y senadores y a los políticos que en este momento están a cargo del país a través del Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República y sus ministros, gracias a ellos actualmente se dictó una ley que es conocida como la ley Naín Retamal, ley que permite la revisión de la sentencia en determinados casos, ¿ya? Pero es una revisión de la sentencia, no es un nuevo juicio, es una revisión de la sentencia que afortunadamente tenemos una convicción ahí que no se aplica correctamente, o sea, no debería aplicarse, pero tampoco voy a adelantar las palabras de Mirna, pero sí recalcarles que este caso está completamente cerrado, no se puede volver a analizar pruebas, queremos comunicar eso públicamente, el caso ya se terminó, se demostró la culpabilidad del carabinero, él jurídicamente es un asesino y eso es inamovible. Ahora, lo que intente él con respecto a las penas y todo lo que evidentemente el gobierno le ha permitido volver a vivir esto a la familia, porque finalmente eso es lo que se hace con la posibilidad de revisar con esta ley, que la familia siga pendiente en el juicio y todo, a pesar de que este juicio ya se ha cerrado. Lo importante a recalcar es que esto ya, disculpe lo insistente, pero se terminó. Y por lo tanto, cualquier otra maniobra será una maniobra de revisión de sentencias, que son cuestiones que son anexas a un juicio. Por lo tanto, la historia obviamente tiene muchos más antecedentes y muchas más cosas que sucedieron detrás. O sea, la familia de Alex Lemun, en los años que estuvo en búsqueda de justicia, don Edmundo tuvo que viajar, salir del país,
tuvo que tocar cientos de puertas, si no miles de puertas para ser oído. Así lo mismo la Lamien Sonia y los hermanos de Alex. Esto es una historia súper larga, traté de resumirla lo más posible para adecuarme en el tiempo, pero finalmente se logró una sentencia condenatoria, que me hubiese gustado que hubiese sido mucho antes, que hubiese sido el mismo año 2002, año 2003, año 2004, que hubiese ocurrido una sentencia como la que finalmente tenemos hoy día. No ocurrió, la justicia, sabemos, no opera igual para todos, así como pasó con el caso, por ejemplo, de Joaquín Millanao, que él fue condenado a 42 años por una situación de él haber supuestamente disparado a un carabinero. Aquí ocurre una situación, obviamente la justicia no se aplica igual, pero finalmente sí, remando contra la corriente, porque eso es lo que hacemos nosotros, eso es lo que hace cada Peña y cada Lamien que lucha por justicia, es remar contra la corriente. Y muchas veces se consiguen cosas. No como nos gustaría, no, la justicia no se aplica como nos gustaría, porque no está hecha por nosotros ni para nosotros, pero sí se puede conseguir algo y lamentablemente dentro de todo eso, obviamente hay que ser insistente y afortunadamente el Centro de Investigación y Defensa Sur ha tomado esa senda de representar a distintas familias en distintos contextos de vulneración de derechos humanos y en este caso de la familia de Alex Lemun llegamos a buen puerto finalmente y por lo tanto no me queda más que agradecer a toda la audiencia, a todos los Peñi, Lamien y también a la familia de Alex Lemun por en todo este camino, en este andar tan difícil de la justicia interna, de la justicia chilena, que es tan discriminatoria, en este difícil andar, haber decidido que nosotros lo acompañáramos en él. Peñi, Lamien, muchas gracias por este espacio y bueno, nos seguiremos viendo si el Gualmapu no es tan grande. Así que, Chaltomay, Peñi, Lamien. Gracias, Eduardo, por tus palabras. Le damos el paso inmediatamente entonces a Mirna, por favor. Mirna, te escuchamos. Marimari Pulamien, Marimari Compuché. Bueno, quiero agradecer a la Universidad de la Frontera, particularmente al Centro de Derechos Humanos y al Centro de Investigación y Defensa Sur por la invitación que me han formulado. Quiero agradecer también la presencia de la familia Lemun Saavedra, de la familia Catrillanca, de la familia Catrileo, de la familia Marchant y a las Lamienes del Liceo Intercultural. Son 21 años desde que Alex cayó, ¿no? Ahí al otro lado de esa loma, ¿ya? 21 años en donde se ha tratado de perseguir la justicia, como bien exponía Eduardo, pero yo no puedo dejar de recordar que el caso de Alex Lemun es uno de los casos en los que se ve cómo se aplica la reforma procesal penal. Pero cómo se aplica la reforma procesal penal, que en ese tiempo estaba como recién iniciándose, ¿no? Desde sus inicios hasta ahora, digamos, como con un grado de discriminación. Yo no sé si ustedes se recuerdan cómo era el juicio respecto de los loncos, ¿no? Y del caso Poluco Pidenco versus el caso de Alex, ¿no? Y se desarrolla en un momento también en donde de manera muy precaria esa reforma procesal penal, donde yo me leí todas las sentencias que me mandó Sebastián, son muy largas, pero una de las cosas que más me impresionó era que no había cadena de custodia. Cuando se recogen las evidencias tiene que haber una cadena de custodia, y en este caso fue el propio imputado, en este ahora condenado, el que recogió las evidencias y el que alteró el sitio del suceso. Entonces, claro, pero eso no ocurría en otros casos. Eso es un escándalo, ¿no? Es un escándalo aquí y en la Quebrada del Ají, perdónenme la coloquialidad, ¿ya? Es un escándalo, ¿no? El imputado no puede recoger la evidencia, ¿ya? Ahora, la ley, le voy a llamar por única vez Ley Naín Ratamal, porque no me gustan las leyes con nombre, ¿ya? La ley 21.560 nace en un contexto de sensación de inseguridad, con muertes de carabineros, caso Naín de acá, el caso Retamal en San Antonio, ¿no?
y además el caso del carabinero Palma, de la carabinera Olivares. ¿Ya? Y esta ley lo que hizo fue contener todo un andamiaje jurídico que está destinado no solo a reforzar la labor policial, sino que yo el otro día lo dije en otro contexto, en otro seminario en Valparaíso, a crear una categoría como de ciudadano premium para las fuerzas policiales. ¿Ya? Porque el ojo siempre lo pusieron y lo han puesto en el tema de la famosa legítima defensa privilegiada, pero no se han ocupado de mirar todo el resto. ¿Ya? Ahora, hay que recordar que estas categorías, digamos, o esta especie de estatuto de juzgamiento especial para quienes se desempeñan en las labores policiales, como una especie como de derecho penal especial, ya venía como ventilándose desde el año 2016 con la ley de agenda corta antidelincuencia. Ahí se elevaron las penas para los maltratos de obra a carabineros, ¿ya? Y causando muerte o causando lesiones, y se llega a desproporciones tales como que, por ejemplo, cometer lesiones gravísimas quiero decir, por ejemplo, que dejen a una persona demente o inútil para el trabajo, cometer ese delito contra un funcionario es más grave en términos de pena que matar a alguien. O sea, a usted le sale más caro en términos de pena dejar lesionado gravemente a un carabinero que matar a una persona con un homicidio simple. ¿Ya? Y ahora con la ley Nadine Retamal, la 21.560, es mucho peor porque se introdujeron unas agravantes en donde a los homicidios de estos funcionarios carabineros, que además se amplían a la Policía de Investigaciones, a Gendarmería y también a las Fuerzas Armadas cuando realizan labores de seguridad y de orden público. Estas personas, cuando esto se realiza, por ejemplo, por sicariato, como por precio, recompensa o promesa, o para obtener cualquier beneficio para sí o para un tercero, imagínense, por ejemplo, matar a alguien para obtener, no sé, un favor sexual, ¿no? O si se comete con el auxilio de gente armada, o si el imputado actúa con el rostro cubierto. Aquí las penas mínimas de eso, por ley, es la pena máxima, es presidio perpetuo, va de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado, si se mata a un carabinero así. ¿Ya? Versus la condena que ha tenido en el caso de Alex Lemún, que son 7 años, que dicho sea de paso en ese tiempo, y por la ley, se aplica la ley vigente al momento de la comisión de los hechos, las penas de los homicidios eran más bajas, pero de todas maneras es una desproporción abismante, ¿no? Claro, entonces si el imputado actúa a rostro cubierto, ¿no? y mata a alguien, y mata a un carabinero o mata a un funcionario policial, la pena mínima es presidio perpetuo. ¿Ya? Esto no existe respecto de ningún otro homicidio de nadie, ni en los parricidios, ni en los femicidios, o sea, esto de el encapucharse solo existe como agravante acá en la ley Nadine Retamal y con suerte en el Código Penal, que se llama como un agravante de disfraz, pero no opera como para elevar tanto la pena. ¿Ya? Ahora, esta ley creó una especie de inmunidad con esta legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales que tiene una interpretación media dudosa, pero también restringió el ámbito de aplicación de los apremios ilegítimos del artículo 150D. Antes de esta ley, cuando los carabineros, por ejemplo, golpeaban gravemente, a veces tortura, porque a los jueces les da miedo en este país decir que es tortura, lo que es tortura lo llaman apremio, ¿no? O sea, todo lo que yo he visto, un montón de torturas que son apremios para los jueces, ¿no? Pero se eliminó esa agravante de cometer, o sea, la pena más grave cuando la persona está bajo custodia. ¿Ya? Y también esta ley tiene ciertas ventajas procesales. Por ejemplo, el carabinero, cuando actúa en esta supuesta legítima defensa, ¿no? En esta legítima defensa privilegiada, es testigo en vez de imputado o víctima. Con lo cual uno se empieza a preguntar ahí como profesora, y bueno, pero es que yo toda la vida he sabido que la víctima es la persona que muere, ¿no? Y tampoco se les puede imponer la medida cautelar de prisión preventiva. Eso entre otras cosas. ¿Ya? Ahora, la primera aplicación que la ley tuvo en forma retroactiva fue en el caso un caso del estallido social, ¿ya? Que ocurrió en Santiago, cerca de Talagante, fue conocido por el TOP de Talagante, y se trata de una persona
discapacitada, sorda, que iba en un auto con un copiloto, ¿no? Se pasan un control policial donde habían militares y luego son seguidos por una patrulla, la patrulla como que los choca y el hombre pierde el equilibrio, no escuchaba nada porque era sordo, ¿no? Entonces el auto pierde el equilibrio, choca contra un muro e inmediatamente se bajan los carabineros de la patrulla, 5, y rodean, el copiloto sale corriendo, le disparan al copiloto las piernas, pero le disparan a él estando dentro del auto, le disparan balines de goma, ¿no? Y bueno, el Tribunal Oral en lo Penal de Talagante, por voto de mayoría, porque hubo un voto minoritario, aplicó la ley 21.560, los absolvió a todos esos carabineros. O sea, imagínense ustedes cuál era la agresión ilegítima en ese momento si la persona estaba dentro del auto, o sea, estaba al volante. No podía haber una agresión ilegítima. Algo dijeron de que cuando el sujeto trata de arrancar, como que echa el auto para atrás, pero claro, ya estaba lleno de balas, ¿no? O sea, lleno de perdigones. Entonces, cuando trata de arrancar, él tira hacia atrás el auto, es como cuando uno va a salir cuando está cuneteado, ¿no? Entonces, uno se tira hacia atrás y trata de salir, pero claro, por supuesto, lleno de perdigones, no podía, ¿ya? Bueno, en ese caso se aplicó en la sentencia del 12 de mayo del 2023, ¿ya? Ahora, los carabineros no es que nunca hayan tenido esta eximente, sí la tenían desde hace mucho tiempo en el 410 del Código de Justicia Militar, ¿ya? Ahora, las defensas han comenzado a aplicarla de manera retroactiva. Es cierto que ya desde que el Código Penal existe que uno puede aplicar retroactivamente la ley penal más favorable, que es más benigna, ¿ya? Eso corre para todo el mundo, ¿ya? Aun cuando se haya dictado la sentencia condenatoria, eso es lo que dice el Código Penal, que se puede aplicar, ¿no? Que se puede aplicar, ¿ya? Pero eso no es una regla que uno puede hacer aplicable a todo tipo de situaciones, porque primero hay que ver en cada caso cuál es la ley más favorable, ¿ya? Y en el caso que nos ocupa, el problema que yo veo para que se aplique la ley 21.560 es que falta el requisito esencial, que es la agresión ilegítima. Porque para que una persona, que era lo que alegaba el señor, ¿no? El condenado, para que una persona se pueda defender legítimamente hace falta, uno, que exista una agresión ilegítima actual o inminente. Segundo, que el medio que uno emplea para defenderse sea racional, no proporcional. O sea, esto no significa que si usted me dispara con una pistola, yo le tengo que disparar con una pistola, no. O sea, en determinados casos se admite que una persona responda con un medio que es, en principio, proporcionalmente no necesario, pero siempre y cuando, dependiendo del caso concreto, esa arma haya sido en ese momento la racional, ¿ya? Y tercero, que no haya provocación suficiente por parte del quien se defiende. Por lo tanto, no hay agresión ilegítima cuando hay agresiones futuras, y tampoco en el caso de las agresiones que ya cesaron. Y en el caso de Alex Lemun, lo que hay es una agresión que ya cesó, y eso es una cuestión que ya fue discutida. Fue discutida en el primer juicio, después la Corte lo corroboró en la nulidad, y finalmente la sentencia, que ya está ejecutoriada, también confirmó lo mismo. O sea, aquí no existe la agresión ilegítima, ¿ya? Y es cierto que existen unas, lo que le llamamos nosotros la eximente incompleta, es decir, que me puedan rebajar la pena, por ejemplo, me pueden rebajar la pena hasta en 3 grados si concurren varios de los requisitos de la legítima defensa. En este caso, como son 3, serían 2, ¿no? Y puede haber también una eximente, que era la que alegaba el condenado, ¿no? Del 11.1, que te lo pueden rebajar hasta en 2 grados. Pero en ningún caso es procedente eso cuando no hay agresión ilegítima. O sea, cuando no hay agresión ilegítima no puede haber ni legítima defensa, ni tampoco que a usted le consideren esa atenuante por legítima defensa incompleta, ¿ya? En el caso de la ley 21.560, la ley 21.560 tiene una norma, yo no sé si la podemos ver ahí, la siguiente, por favor. Claro, dice,
se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en los números 4, 5 y 6, entre otros, agresión ilegítima, la necesidad racional del medio, etcétera, respecto de las fuerzas de orden y seguridad pública, gendarmería, fuerzas armadas y los servicios bajo su dependencia, cuando éstas realicen funciones de orden público y seguridad pública interior. En dichos casos se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero empleando las armas o cualquier otro medio de defensa. Ya. Esta norma es una norma que está muy mal redactada, ya es bien confusa. Dice primero que se presumen los requisitos de la legítima defensa, pero después dice se entenderá que se presume la racionalidad del medio, ¿ya? Cuando se trata de cierto tipo de agresión ilegítima, ¿ya? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahí dice, los numerales 4, 5 y 6 se aplicarán respecto de estos funcionarios cuando realicen funciones de orden público y seguridad pública interior ante agresiones contra las personas. Y de afectarse exclusivamente bienes, se aplicará el número 10 del presente artículo, que es el cumplimiento de un deber, que también era otra de las cosas que él alegaba, pero eso se lo dejaron fuera porque no, la instrucción no estaba cumpliendo ningún deber porque la instrucción era otra, ¿no? Entonces, dos cosas aquí, y esto también para los abogados. O sea, en verdad como que esto amplía mucho la legítima defensa, no sé si la amplía, porque la restringe la legítima defensa propia y la de terceros, pero solo los casos de agresiones contra personas. Porque está diciendo que cuando se trata de defender bienes, por ejemplo, que un carabinero dispare cuando ve que hay alguien que está cometiendo un delito contra la propiedad, incendiando, lo que sea, entonces ahí va a haber cumplimiento de un deber, ¿ya? Y la idea de que aquí la agresión ilegítima no se presume, ¿ya? Es que la frase que tiene de esa que dice que se entenderá, que en derecho nosotros le llamamos es una declaración, ¿ya? Respecto de la rebaja de la pena hasta en 3 grados, porque además les establece como una superatenuante que decimos nosotros, rebaja la pena hasta en 3 grados cuando habiendo concurrido, digamos, esa agresión ilegítima, se logra probar que el medio no era racional, ¿ya? Salvo dice que actúe con dolo, lo que tiene varios problemas también desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué le llamamos una superatenuante? Porque en realidad cuando una persona, cualquier otra, actúa en una legítima defensa incompleta, le aplican una rebaja de pena en 1 grado. O sea, si alguien se defiende legítimamente y usa un medio que no es racional, su rebaja de pena es en 1 grado. Y para que se hagan una idea, si la pena iba de 5 y 1 a 10, la rebaja en 1 grado va a ir de 3 y 1 a 5. O sea, igual es harto, ¿no? Ya. Pero si le rebajan la pena en 3 grados, puede ir desde 61 días a 540 días. ¿Ya? Me parece que es una infracción al principio de igualdad ante la ley. Yo, como les decía, la primera vez que se hizo aplicación de esta ley fue en el caso ahora reciente del top de Talagante, ¿ya? Pero también se ha intentado aplicar en los casos del artículo 150D, que son los apremios ilegítimos. Y esos casos les han rebajado la pena, ¿ya? Esos han tenido éxito. No les ha ido bien a las defensas de los funcionarios cuando han solicitado audiencias ante el Tribunal Oral en lo penal pidiendo la aplicación retroactiva de esta norma sobre la legítima defensa, ¿ya? Hay 2 casos, ¿no? Hay uno, el caso de la senadora Fabiola Campillay, y también hay un caso del Tribunal Oral en lo penal de Ovalle, que si no lo tienen se los puedo dejar, en donde rechazó la aplicación de la ley 21.560 porque en ninguno de estos casos operaba el eximente. ¿Por qué? Porque no había agresión ilegítima. Es decir, casos en los que tampoco había agresión ilegítima, como ocurre en el caso Lemón. Por eso yo creo que la petición de la defensa en este caso es completamente infructuosa, porque habiéndose ya declarado y discutido en el tribunal y con creces, porque no es que una vez se haya discutido, sino que se discutió en el primer juicio, se discutió en la nulidad, la Corte dijo que no había agresión ilegítima y luego hay una sentencia que así lo corrobora, entonces no hay nada que hacer, digamos. O sea,
esa sentencia se va a mantener y no es aplicable retroactivamente ni para eliminar su responsabilidad, ni para eliminar la condena, ni tampoco para rebajársela en ningún tipo de grado. Bueno, eso era más o menos lo que les quería comentar. Estoy dispuesta a las preguntas si es que tienen alguna duda. Muchas gracias, Chaltumay. Gracias, Mirna. Entonces, como ya les había adelantado, tenemos un pequeño espacio de preguntas, de comentarios aquí a los dos abogados, para que aprovechen que hay dos abogados acá en la mesa. Yo puedo empezar. Una pregunta que la había pensado para Eduardo, pero creo que puede ser que ambos pueden contestarla quizás, y creo que quizás se hace eco un poco de lo que decían delante, por ejemplo, la Lamien Cata, que ella invitó también a la mamá de Pablo Marchán a la actividad. Entonces yo me pregunto si es posible, no sé si son los términos adecuados, ya, pero si es posible, por ejemplo, este caso de Alex Lemun, transformarlo o hacer que este juicio, ¿cierto?, sea una especie o genere una especie de jurisprudencia también en los casos que vienen, ¿no?, los casos que están hoy en día vigentes, o de lo contrario, cuáles son los pasos que deberían adoptar también, o las acciones que deberían adoptar las propias familias de víctimas por asesinato por agentes policiales, ¿no? Como si este caso, como decíamos delante, es un caso ejemplificador, sería bueno, creo yo, saber cómo, ¿no? Cuáles son las acciones que la gente también podamos saber, ¿no? Qué hay que hacer, cómo podemos llegar a un caso relativamente exitoso, ¿cierto?, donde se encuentra esta justicia, ¿cierto?, que es la que se busca, que es la que parece que es bastante esquiva también a nivel institucional sobre todo. Entonces eso, ¿no?, cómo transformar de este caso, esta experiencia, en un caso, si es que da también la altura de un caso ejemplificador, ¿no?, un ejemplo de caso en el fondo para encontrar justicia. Esa sería mi pregunta. Bueno, la verdad es que en derecho las sentencias tienen un efecto relativo. Es decir, una sentencia tiene efecto solo para las partes que concurren a ese juicio. Por lo tanto, la sentencia de Alex Lemun y todo lo que se dijo ahí tiene un efecto solo para ese caso. Es decir, en otro caso, y bien como decía Mirna, se alegó la legítima defensa en un caso, no sé, en un caso similar o en otro tipo de casos, se podría sí probar la legítima defensa por parte de un carabinero. En este caso no se probó, pero eso solo aplica a este caso. Entonces, de partida, la sentencia en sí genera solo el efecto que tú mencionaste, que es la jurisprudencia, que es decir, tener un antecedente previo, pero que no necesariamente mandata para que los jueces que conozcan otro caso similar o con ciertos parecidos, no mandata a esos jueces para que apliquen las normas y que el juicio se realice de la misma manera, ¿ya? Sin embargo, como ejemplo, cuando uno, y que lo quiere usar como ejemplo, claro, no es el mejor ejemplo de justicia, porque la justicia tardía, obviamente, tampoco es tan justicia como se dice. Pero sí, yo creo que hay un ejemplo, y que eso también se enlaza con lo que decía Catalina, en el sentido de la búsqueda de justicia, la búsqueda incesante. Lamentablemente, estamos en un país, y lo reitero, y esto es mi opinión muy personal, pero también profesional de lo que yo creo, es que la justicia no se aplica igual para todos. Entonces, hay personas que tienen que meter más boche, hay personas que tienen que salir a las calles, y por eso también muchas veces es que se habla del apoyo del resto de las comunidades. Por eso Carla también decía de seguir reivindicando estos casos, y finalmente la justicia que se logra gracias a los juicios realizados por la familia Lemun, porque no cesaron en la búsqueda de justicia. Y así entiendo también que han estado el resto de las familias que han vivido situaciones parecidas, pero lamentablemente, claro, el caso sirve como jurisprudencia, pero finalmente yo creo que el mejor ejemplo es seguir buscando justicia hasta lo último, hasta donde se tenga que llegar, y ejemplo de eso es la familia de Alex Lemun, la familia Lemun Saavedra. Esa es mi opinión, Peña.
Sí, yo comparto la opinión de Eduardo. No todos los casos son iguales. Entonces, en este caso, no se probó que había una agresión ilegítima. Y para poder hacer unas no revisiones, digamos, a nivel nacional, sino que para que pudiese haber una revisión de la sentencia por la vía de una condena internacional y que se hiciera un nuevo juicio, creo que hay que estudiar cada uno de los casos como por separado. Porque no todas las circunstancias en las que ocurrieron las muertes, si bien son parecidas, pero no son todas iguales. Pero creo que el tesón que han puesto en seguir hasta las últimas consecuencias y esperar a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana, que se demoran una eternidad, un siglo, después nos dicen que tenemos todos el mismo derecho de acceso a la justicia, pero en la misma Comisión Interamericana se demoran como 10 años. Entonces, claro, con lo cual uno queda como, bueno, en realidad esto es de papel, ¿no? Pero sí creo que es un ejemplo a seguir. Gracias, Mirna. Está la palabra abierta. Por allá hay una... Sí, claro, si está declarado admisible, implica que hay dos instancias, está la comisión y está la corte, ¿ya? Entonces, pasó la comisión, entonces ya va a entrar, digamos, dentro de la corte misma, ¿ya? Pero si ya pasó la comisión, digamos. Si ya pasó la comisión y entra a la Corte, que es cuando en realidad se va a juzgar, porque antes lo que hace la comisión es simplemente como verificar si existen o no los requisitos formales y además pide informes al Estado, etcétera, y después de que evalúa el caso, lo pasa a la Corte, ¿no? Eso es lo que... Pero eso tarda años. O sea, acordémonos que el Lonco Pichún murió esperando la sentencia. Sí. Sí. Bueno, y en la Corte Interamericana se hace un juicio, se alega y toda la cosa, y se declara en el fondo culpable o inocente al Estado. Y supongamos que lo declaran culpable como otras condenas que ha tenido el Estado chileno. Ahí uno tiene posibilidades de pedir un nuevo juicio en Chile. Solo si la Corte lo ha ordenado, como fue en el caso Lemón. O sea, si la Corte determina que en ese caso no hubo justicia y que se vulneraron derechos por parte del Estado chileno, como en este caso que no se habían investigado los hechos porque había sido sobreseído al inicio, ¿no? Que no se investigaron los hechos o que se investigaron pero con infracción al debido proceso, la Corte podría ordenarle al Estado hacer un nuevo juicio. O en el caso de los Loncos, por ejemplo, que fue anular las condenas. No, en el caso de los Loncos fue anularlas, las tenían que anular, que después tuvo todo un problema la Corte Suprema porque no podían anular algo que ya estaba cumplido. O sea, imagínense, pues habían transcurrido ¿cuántos años? Eso fue el 2002 y esto se resolvió el 2014, fue la sentencia de los Loncos, más o menos. Va a depender de la Corte, sí.
Yo también quería comentarles que, por ejemplo, el caso de Alex llegó solo hasta la comisión, no llegó hasta la Corte Interamericana. Y eso es porque el Estado, cuando informa, ahí ellos reconocen la aplicación interesada de justicia y, entre otras, reconocen la vulneración en definitiva. Me imagino, desconozco el caso, cómo está la tramitación de Matías, pero muy posiblemente el Estado no haya reconocido y finalmente alarga la tramitación. Pero en el caso de Alex sí se reconoció por parte del Estado, entonces finalmente la causa no pasó a la Corte, sino que en la misma comisión emite un informe de fondo y dice: el Estado reconoció, los hechos fueron como se denunciaron y finalmente estas son las medidas de reparación, y entre esas venía justamente realizar el nuevo juicio o una investigación, como les decía yo, una nueva investigación, porque el Estado es el condenado, y una nueva investigación para determinar si con la justicia civil podríamos llegar a una conclusión parecida o una conclusión distinta a la que se llegó en el juicio anterior. En este caso fue una conclusión distinta porque se determinó como culpable y finalmente con una pena efectiva. Eso. Por eso también ahí también se demuestra que todos los casos son diferentes y tienen cada uno algunas cuestiones donde analizarla, y puntos fuertes y puntos débiles cada uno. Bien, ¿alguna otra pregunta, consulta, comentario, duda? Por allá. Hola, buenas tardes. Bueno, quisiera agradecer primero que todo porque encontré que estuvo súper potente y precisa, me quedó súper claro. Me gustaría saber, hoy en día esta ley 21.560, ¿qué camino está en la actualidad? ¿Tiene alguna intención hay algún trabajo para poder, digamos, derogarla? ¿Qué instancias jurídicas existen para poder, no sé si eliminarla, pero a qué futuro va? ¿Qué está en la actualidad? Eso principalmente. Se está aplicando la ley. Además que modifica una serie de cuerpos legales, si es que todo el mundo pone los ojos en la legítima defensa, pero modificó también la ley de control de armas, en términos tales que hoy día, para explicárselos así en peras y manzanas, lanzar una molotov contra una comisaría tiene más pena que lanzar una molotov contra el Palacio de la Moneda. Pero es que derogar la ley, habría que derogar, digamos, las modificaciones a todos esos cuerpos legales. Hasta donde yo tengo entendido, además de que los tribunales la están aplicando, para conceder o no, digamos, porque en los casos en los que se trata de revisar por el tema de la legítima defensa privilegiada han dicho que no, pero sí en los casos de los apremios ilegítimos, yo no conozco ninguna iniciativa como para derogarla y ¿Se refiere a una iniciativa más bien política? Entiendo yo que esto, al parecer, viene ni política ni legal. Yo entiendo que todo el mundo está como contento, salvo, digamos, quienes trabajamos acá viendo vulneraciones de derechos humanos, todo el resto está como muy satisfecho con la ley. Sí, adelante. María Mary, mi nombre es Lidia Arriagada, yo soy presidenta de una organización sin fines de lucro basada en Nueva York y con personalidad jurídica acá en Chile. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos como organización no gubernamental apoyar de manera positiva para empujar estos procesos? Mi organización acaba de recibir el estatus consultivo ante las Naciones Unidas, entonces sus sugerencias serían de ayuda. Gracias. Cuando dice este proceso, ¿te refieres al proceso de Alex Lemun o en general? En general, a los procesos de injusticia donde hay diferenciación de las penas y los procedimientos. Eso. Ya. Sí, mira, la verdad es que esto también es la sentencia Norín Catrimán, a la que se refería Mirna. Se denunció una aplicación discriminatoria de la ley antiterrorista, pero finalmente uno de los puntos en donde no se ganó fue justamente una aplicación discriminatoria de la ley. Nosotros creemos que la ley, y lo hemos afirmado siempre y lo vamos a seguir afirmando porque así ha ocurrido hasta el día de hoy, la aplicación de la ley en general, ya no de la ley antiterrorista, sino que de la ley en general, no es igual.
Hay estándares distintos según tu origen, según tu clase social, según tu color de piel. Y esos estándares, la única forma, y por qué pongo el ejemplo del caso Norín Catrimán, bueno, así se llama la sentencia, Norín Catrimán versus Chile, lo pongo porque justamente ahí no se logró demostrar o la Corte no se manifestó favorablemente respecto a la aplicación discriminatoria porque no habían antecedentes de manera comparativa. Entonces, lamentablemente nosotros, el Centro de Investigación y Defensa Sur, obviamente hace sistematización, hace estudio, pero lo que yo creo que falta y que podría instituciones, organismos, organizaciones, para efectos de poder demostrar esta desigualdad en la aplicación, o más bien el análisis comparativo de la sentencia, el análisis comparativo de la aplicación de la ley, el análisis comparativo de las penas, como lo decía Mirna recién, qué tiene más pena o cuándo se ha aplicado, si lanzar una molotov o aplicar lesiones graves gravísimas a un carabinero, es decir, no sé, cortarle un dedo, versus matar a una persona directamente de un balazo, tiene más pena cortar el dedo al carabinero. Entonces, por ejemplo, eso es hacer un análisis comparativo con sentencia de manera más clara, con cantidad de años, pero es un trabajo súper complejo porque, no sé, por decirlo de alguna manera, nosotros como Centro de Investigación y Defensa Sur estamos respondiendo a la contingencia diaria, a los casos, a los controles de detención, a la vulneración a los niños, a los amparos. Nuestro trabajo, si bien obviamente tenemos una unidad de estudio, como lo dije, muchas veces cuesta ese trabajo porque estamos enfocados en responder a lo actual, a lo que está ocurriendo. Pero si hay algo que se puede hacer es sistematizar esto, analizar de manera comparativa con otros casos y justamente luego de salir esta sentencia en Norín Catrimán se hicieron los trabajos comparativos y evidentemente, bueno, aquí tenemos al compañero Christopher que tiene un tremendo estudio respecto a eso, de cómo se aplicó y se aplica de manera discriminatoria la ley antiterrorista, pero que en ese momento no existían los datos. Por lo tanto, para cualquier tipo de denuncia, sabemos que a los organismos les gusta la estadística, los papeles, les gusta ver ahí de manera muy fácil la cantidad de pena, la cantidad de años, la cantidad de sentencias condenatorias, equipararla y mostrar algo comparativo. Sería, yo creo que hacer un estudio de esa manera sería muy favorable para cualquier tipo de denuncia donde se diga que la ley es discriminatoria. Nosotros creemos que la ley es discriminatoria en general. En el caso de la ley antiterrorista no se pudo demostrar, pero hoy día sí está demostrado estadísticamente que efectivamente sí es discriminatoria, a pesar de que no se pudo demostrar en su momento. Ahora es lo mismo, o sea, si hay alguien que pudiera hacer un trabajo estadístico, fabuloso, porque así cuando las personas o los abogados o cualquier persona que se dedica a defensa de derechos humanos necesita hacer esa precisión de aplicación desproporcionada y de manera desigual de la ley, bueno, tenemos el dato estadístico de tal organismo, de tal organización, de tal, no sé, como la ONG en la que tú trabajas. Entonces yo creo que por ahí podría ser el aporte de cualquier organismo para efectos de denunciar la desigualdad en la aplicación de la ley en casos de víctimas mapuche, en casos de imputados mapuche, en casos de víctimas carabineros, víctimas o latifundistas, la categoría que queramos comparar, que existiera ese dato. No existe hasta el momento porque no creo que alguien se haya dedicado exclusivamente a hacer eso y es una tarea difícil, pero que sería bastante buena. Esa es mi opinión. Obviamente pueden haber muchas más opciones de poder ayudar, pero esa sería una. Sí, yo creo que... Sí. Bueno, CITSUR tiene una gran cantidad de sentencias por los casos que ha llevado, pero también se puede recurrir a la Defensoría Penal Pública, cuando ha tenido a la Defensoría Penal Mapuche, que ellos también han defendido a varias personas. Yo creo que también sería interesante hacer un trabajo que nosotros en Chanteo empezamos a hacer alguna vez, pero que nunca pudimos terminar por falta de tiempo, que es la recolección de los amparos que se han presentado en favor no solo de los niños, sino que por los allanamientos,
porque en muchas ocasiones lo que se ha visto es que hasta la Corte Suprema ha dado como órdenes de que pare un poco la violencia, ¿no? Y eso no ha sido respetado por las fuerzas policiales. Entonces hay una especie como de desacato y que nadie investiga. Yo creo que eso también es interesante, sería interesante de abordar. Y yo iba a hacer una recomendación en general: pongan ojo porque se viene una reforma a la ley antiterrorista. Empezó hoy día la discusión. Entonces pongan harto ojo porque si empiezan a meter las figuras que tienen los españoles, van a terminar metiendo los hurtos, los robos, van a terminar metiendo delitos comunes dentro de la ley de conductas terroristas. Entonces tienen que estar atentos, muy atentos y atentas, porque si no esto estamos en una pendiente de autoritarismo brutal, digamos, o sea, y hacía mucho tiempo que no lo veíamos así. Es una pendiente de autoritarismo brutal desde la ley de crimen organizado, la ley 21.560, el proyecto de ley de usurpaciones, ¿no? Y ahora viene la ley antiterrorista. Así que ojo, porque la verdad que el discurso de la ley y el orden es funcional tanto a los gobiernos de la derecha como de la izquierda como del centro. Siempre el discurso de la ley y el orden es bueno para todos ellos. Sí. Así es que, ojo con eso, que empezó hoy la discusión. Bien, tenemos espacio para una pregunta más. Gracias. Bueno, la pregunta va dirigida a quien me la pueda responder de ustedes tres, pero está en relación a lo que decía recién Mirna, que estamos frente a una arremetida de los poderosos, pero uno lo ve como pueblo mapuche de la oligarquía, ¿no? Que siempre ha estado en el poder político, legislativo, administrativo, y basta con ver la televisión, uno ve a la Inés Navellán, a la Andrés Joanet, al Mellado, que son representantes de toda la oligarquía de la región, y han hecho un trabajo de joyita, donde si uno mira un poco a los últimos acontecimientos sociales que hubieron a partir del estallido social y luego de manera constante las movilizaciones del pueblo mapuche por recuperar el territorio ancestral usurpado por el Estado, esta ley le faltó ese nombre y apellido, o sea, ley la hicieron una cosa yo creo que como para quizás facilitar que fuera aprobada, pero la dividieron y le pusieron ley Nair Retamar, le pusieron ley de usurpación y ahora van a arreglar la ley terrorista, pero evidentemente está dirigida hacia el mismo sector de siempre, aquel sector consciente, que tiene claro sus derechos, que lucha contra las injusticias, y aunque suene muy, muy de cerca, pero el pueblo mapuche sabe mucho de eso durante toda la existencia que lleva invadido y usurpado. La pregunta es, ¿existe una legislación que haya derogado alguna ley de este tipo, en donde significa arremeter en contra de los derechos de la ciudadanía? ¿Existe alguna experiencia a nivel nacional? Por supuesto, y si existiera o no ha existido, ¿qué podríamos nosotros como movimiento social desde ya iniciar como proceso? Porque si bien es cierto, estos encuentros son muy positivos, nos permiten reencontrarnos, conversar, tener claro qué está pasando con las leyes, pero sería lamentable volverme a la casa y decir, sí, estuvo interesante, pero no llegamos a nada concreto en términos de cambiar lo que nos afecta. Entonces mi pregunta es, ¿existe alguna experiencia respecto a derogación de estas leyes? Y de acuerdo a la mirada de ustedes, llámese legalista, ¿cierto? Está dentro del sistema sistémico, ¿cuál debería ser o algunas luces respecto a cómo iniciar ese proceso para nosotros como movimiento social? Bueno, empezar a llevarnos tarea para la casa, ¿no? Eso. Sí, yo la verdad es que creo que el contexto en el que se crean estas leyes es una cuestión que finalmente marca
lo que hacen los políticos. Los políticos reaccionan ante la exigencia y obviamente ante la contingencia. Y la contingencia hasta el día de hoy, o sea, en este momento, es el tema de la seguridad. Los medios, obviamente controlados por cierto tipo de personas, ha estado controlando obviamente sus medios para poder, en definitiva, llegar a este punto donde la seguridad es lo primordial. Y eso lo vimos, tampoco soy analista político, pero lo vimos en las últimas elecciones presidenciales, donde finalmente el presidente Boric en la segunda vuelta sus discursos apuntaba hacia la seguridad. Y eso, a pesar de que obviamente en la primera vuelta no era su eslogan, en la segunda vuelta sí. Eso demuestra que los políticos y la clase política responde a eso. Y finalmente son los políticos los que hacen las leyes. Entonces, esto es cíclico. La verdad es que, por ejemplo, después de la dictadura, obviamente, el ciclo cambió y fue a un ciclo donde se empezó a pensar en los derechos humanos, se hizo el informe Rettig, el informe Walech, y luego esto es cíclico, vuelve, estuvo mucho tiempo la concertación, llegó de nuevo la derecha, luego viene Bachelet, luego la derecha. Entonces, finalmente, lo único que tenemos que tener claro, yo desconozco si efectivamente hay un antecedente así directo de derogación por parte o a consecuencia de un movimiento social. O de que a alguien haya exigido que se derogue una ley, sino que esto va a través de la reacción que tienen los políticos y lo que ven en sus posibles votantes para luego poder tomar decisiones que en definitiva los dejen contentos a ellos, porque son los que los van a seguir manteniendo ahí, en ese poder. Entonces no sé si existe obviamente un antecedente tan claro como para decir que este movimiento social derogó una ley, pero sí lo único que podemos entender es que estos fenómenos son cíclicos. En este momento el discurso de odio de la ultraderecha está muy arriba en las encuestas. Los medios se han encargado de obviamente mantenerlos ahí, y el discurso de la seguridad y el discurso de odio para con las personas que ellos llaman minorías se mantenga ahí. Que hablo, y no solo obviamente del tema mapuche, también lo de migrantes, de disidencias sexuales. Hubo un momento donde parecía que Chile era, no sé, un país hippie en su momento, y luego de repente se transformó todo y es un estado policial. Y es cíclico, responde a lo que la sociedad en definitiva o los votantes le están demandando a sus políticos, y en este momento pareciera, y como decía Mirna, que hay mucha gente contenta, y la gente que trabaja en derechos humanos, la gente que se ve oprimida, es la que no está contenta con este tipo de ley. Entonces esto es un efecto político más que jurídico, que obviamente es un análisis desde lo que yo entiendo desde la política, pero finalmente las leyes en este momento, y nosotros como abogados, en este momento las leyes existen, se están transformando, y creo que en el momento en que las leyes se empiecen a discutir, como dice Mirna, bueno, nosotros tenemos que estar atentos, cada uno desde su trinchera, y a nosotros lo único que nos corresponde es tratar de aplicar la ley lo más favorablemente para nuestros representados, que en este caso son normalmente víctimas de derechos humanos. Y ese es nuestro trabajo. Entonces todo el análisis que pueda existir más allá es muy complejo, y también, siendo súper responsables, nosotros no damos recomendaciones de cómo hacer la lucha la hace el pueblo. Nosotros somos una herramienta dentro de todo este engranaje que participa, y como bien lo decía usted, dentro de un sistema. Y nosotros somos un pequeño engranaje dentro de este sistema, y que es en definitiva tratar de aplicar la ley lo más favorable, a pesar de que hacemos todos los esfuerzos, muchas veces no resulta. Pero ahí seguiremos cada uno desde su trinchera. Sí, yo solo como una sugerencia, yo partiría por intentar separar aguas dentro del discurso de la seguridad, porque dentro del discurso de la seguridad ella es como una batalla perdida. Tiene todos los medios de comunicación encima con el tema de la seguridad todos los días. Yo ya no veo televisión porque todos los días son puras noticias, puras catástrofes, delincuencia, etcétera. Si es normal que en un país haya delincuencia. Y sobre todo si tenemos una gran cantidad de habitantes. Eso ocurre en todas partes. Pero pareciera ser que todo es eso, ¿no? Entonces, en el fondo, todo el discurso de la seguridad está como enfocado en lo que es crimen organizado, sicariato, narcotráfico, etcétera, ¿no? En general está como dirigido ahí, pero lo que uno sabe, ¿no? Y lo que uno puede leer entre líneas es que todo ese discurso
simplemente sirve para encubrir la criminalización de los movimientos sociales, la criminalización de la protesta social y aquí en el caso de Mapuche la criminalización de la protesta por el territorio. Entonces, empleando ese discurso, digamos, de la seguridad, de narcotráfico, del cartel de Aragua, etcétera, del tren de Aragua, etcétera, todo eso como que va todo dentro del mismo saco. Entonces yo trataría de hacer el esfuerzo comunicacionalmente, por lo menos, para tratar de contrarrestar eso y separar agua. Una cosa son las reivindicaciones territoriales y otra cosa muy distinta son los delitos de crimen organizado, ¿ya? Porque además hay que acordarse que nosotros también tenemos similitudes con otros países. Entonces, hemos tenido similitudes en los tratamientos de esto. Y aquí hace rato que se viene tratando de instalar el famoso discurso inventado por los yanquis, ¿no? Que es el discurso del narcoterrorismo, que es un discurso inventado por los gringos, digamos, ¿no? Entonces, eso son cosas que no hay que permitir, ¿no? O sea, no hay que permitir el ingreso de esas ideas foráneas. Hay que separar aguas, como se hizo con el proyecto de ley de usurpaciones. Bien. Ya, ahí vamos a dar espacio para una pregunta más, hasta la última, y vamos a ir cerrando la actividad. Cierto, bien. Bueno, junto con agradecer la labor de los abogados y la universidad que hacen esta invitación y la labor de los abogados que están defendiendo derechos humanos, que es encomiable, ¿no? Que siempre es necesaria y parece que siempre hiciera más falta. Una consulta mía es que, bueno, en el pasado han habido distintas comisiones que han intervenido más que acá, afuera del país también, para demandar desde afuera hacia adentro, porque ya como se ha repetido acá como en el biombo de la cordillera, es como que ellos pensaran que nos tienen aquí para darnos y nadie nos está viendo. Entonces, la acción también desde afuera hacia adentro ha tenido algunos resultados, me parece que a veces no se ven mucho. Sin embargo, últimamente me parece que el propio CIDSUR pidió una comisión in loco acá, y esa vino, no sé, ante la pandemia o hace unos años. Yo no he escuchado que haya habido alguna sentencia o que hayan dado, no sé si hay algo respecto a eso, por un lado, y estuvieron investigando casos en las comunidades, etcétera. Paralelo a eso, posterior, vino después las investigaciones con todo el tema de la protesta, ¿no? Del levantamiento que hubo en el 2019, y ahí algunos de los organismos internacionales, me parece, no sé fehacientemente cuál fue, pero declaró que había una sistematicidad en la acción del Estado chileno. Y después eso levantó mucho polvo, dejó como la escoba y todos trataron de tapar eso, que no había sistematicidad, etcétera. Yo veo que claramente acá en todos estos casos hay una sistematicidad, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, de ignorante, y quizá pensando en eso, si es que hubiera algo de afuera hacia adentro y se pudiera demostrar que hay una acción sistemática del Estado chileno en contra y ha habido un patrón repetitivo en las muertes, es decir, dispararle a la cabeza a alguien, no es que yo esté tratando de... ¿Cuántas veces se reitera eso? ¿Ya? Entonces, y tratar de, si se pudiera demostrar eso, estoy inventando dentro de mi ignorancia, a lo mejor presentar una acción colectiva como familias para demandar algo más, ¿no es cierto?, justo, porque se está viendo que acá la oligarquía, como dicen, nos tienen tapados. Puede ser una idea quizá. Y por otro lado, recalcar también, que me parece bien lo que dice Mirna, en el sentido, y un camino muy bueno que está pasando hoy día, una transformación grande, son los derechos de la naturaleza. Justamente el pueblo mapuche trabaja por los derechos de la ñuque mapu. Estos jóvenes, en ese sentido, decían antes que eran acciones visibles que iban a florecer, porque ellos también estaban, sin lugar a dudas, en el discurso de ellos, lo que podemos ver que quedó grabado, los derechos de la naturaleza, la defensa, que es el mandato ancestral que tenemos nosotros. Quizás por ahí, a lo mejor se podría destrabar un poco ese discurso, porque en realidad que los derechos de la naturaleza hoy día están más allá de la seguridad y nos están afectando, digamos, el ecocidio, digamos, está afectando y estamos inmersos en eso. Eso, y justo con reiterar mi agradecimiento a ustedes por su labor. Salto, Feimoten. Muy bien. ¿Quieren agregar algo? ¿No? Muy bien, muchas gracias, Mañum, a todas, todos quienes pudieron venir. Gracias por haberse quedado hasta aquí también. Queremos ofrecerles un regalo a Eduardo y a Mirna, un regalo que simboliza también nuestro cariño, gratitud por haberse dado el tiempo de venir a compartir con nosotros.